pero desde ahí emana un perfume y es muy hermosa. Hay que ir a descubrirla. Así es la virtud de Narcisa, estuvo escondida, desapercibida, pero irradiando lo que se llama el buen olor a Cristo, las virtudes. Narcisa de Jesús Martillo Morán nació el 29 de octubre de 1832, en la hacienda San José, situada a orillas del río Daule, en la provincia del Guayas, Ecuador. Perteneció a una familia campesina de profunda tradición católica. La infancia de Narcisa de Jesús fue como la infancia de cualquier niña campesina, criada en medio de una naturaleza hermosa, de una naturaleza muy fecunda, y eso hace que pronto despierte en ella la ansia de contemplar al Creador. Se va iniciando desde muy pequeña en la contemplación. Su padre, don Pedro Martillo Mosquera, era un sencillo agricultor devoto de la entonces sierva de Dios ecuatoriana, Mariana de Jesús Paredes. El padre Jacinto Morán, pariente de la familia, había escrito la primera biografía de la Azucena de Quito. Así que este libro fue una de las lecturas familiares preferidas de cada tarde y un temprano ejemplo de vida y santidad para la niña. En la familia de ella había pues una devoción a María de Jesús. En el testamento de su padre, Pedro Martillo, se lee que deja una ofrenda para los gastos de canonización de María de Jesús. Y la última hermana de Narcisa lleva el nombre de Mariana, signo de la devoción que había en el ambiente familiar hacia Marianita de Jesús. Su madre, doña Josefa Morán, era una mujer sencilla que dedicaba su vida al trabajo duro y a la oración, especialmente del Santo Rosario. Doña Josefa falleció en 1838 por complicaciones posteriores al parto de su última hija, Marianita, dejando 9 hijos en la orfandad. Narcisa, de 6 años de edad, a pesar de encontrarse fuertemente impactada por la muerte de su madre, demostró una temprana madurez, aceptando su pérdida mediante la oración y el contacto interno con Dios. A semejanza del niño Jesús, Narcisa llevó una vida de obediencia a sus padres, creciendo física y espiritualmente, perfeccionándose en gracia y en virtud ante Dios y ante los hombres. Qué lindo que está, no mira, con esa cara bonita. Qué lindo que está mi niño, envuelto en su sabanita. Qué lindo que está mi niño, envuelto en su sabanita. Narcisa tuvo una especial devoción a la infancia de Jesús. Era la más entusiasta en celebrar la novena de Navidad, la novena del niño. Ella animaba la celebración familiar de la novena, cantando villancicos al son de la guitarra. Ahora, la contemplación de la infancia de Jesús la lleva a imitar esas virtudes propias del divino niño Jesús, de la infancia. La humildad, la sencillez, la pureza de alma, la obediencia. Narcisa aprendió a tocar la guitarra, cultivando la música como un arte para expresar sus sentimientos de amor a Dios. Al ritmo de sencillas coplas campesinas, Narcisa improvisaba espontáneos versos a Jesús, el único amor al que valía la pena entregarle el corazón. Tú te vas conmigo, Jesús. Yo me voy contigo, Señor.
Narcisa viajaba en canoa desde Novol hasta Daule para asistir a la Santa Misa y a la catequesis de la parroquia. Bajo la mirada amorosa del Señor de los Milagros, el Cristo Negro de Daule recibió los sacramentos de la primera comunión y la confirmación. Cuando ella nació en Novol, en la hacienda San José, la próxima iglesia era la del Señor de los Milagros, aquí en Daule. Una iglesia pequeña, hecha de caña y madera, pero ya desde hace más de 200 años centro de la vida cristiana para Daule y para todos sus alrededores. Narcisa los domingos no ha perdido ninguna misa. El camino tan lejos desde San José hasta por acá, por lo menos 2 horas la venida y 2 horas el regreso, todo para ella un tiempo de prepararse, de orar, de reflexionar su gran amistad a Jesús que ha encontrado justamente delante de esta cruz con el Cristo Negro. Narcisa sintió la presencia real de Jesús en la Eucaristía y sintió la emoción y la necesidad de estar siempre con Él mediante la comunión constante. Completamente identificada con el misterio de la redención, decidió hacerlo vida y seguir el camino de la cruz como íntimo anhelo de santificación personal. Para ella era el camino natural por donde la llevaba el Espíritu. La primera comunión está reseñada en sus recuerdos y en sus conversaciones como un momento que resultó muy importante para su vida. Ella se quedaba en oración con Jesucristo, en ese Cristo Negro de Daule. Así que la centralidad, digamos, eucarística de su vida después se manifestará de una manera completamente perseverante, clara y ejemplar. Narcisa se apartó de la vida social y familiar para encontrar en la naturaleza un lugar de retiro y contacto con Dios. Oraba junto a un árbol de guayabo a orillas del río Daule. Entraba en éxtasis y perdía la noción del tiempo, ajena a las inclemencias del clima, feliz en su intimidad espiritual con Jesús. Preocupado por la salud de su hija, don Pedro adecuó un cuarto de la casa para que fuera un pequeño oratorio, donde Narcisa pudiera dedicarle tiempo a la oración, bajo la mirada de la imagen del niño Jesús que pertenecía a la familia. Durante su adolescencia, Narcisa dividió su tiempo entre el duro trabajo de campesina y su apostolado cristiano. Reunió a los niños de las haciendas cercanas para enseñarles el catecismo. Se dedicó al cuidado de los enfermos, pasando largas horas dedicada a la oración y sacrificio, siguiendo las enseñanzas de la doctrina cristiana. Dios empezó a manifestarse a través de Narcisa y su práctica de las obras de misericordia, ya que en palabras de Santo Tomás de Aquino, ellas son la prueba de la verdadera santidad. En 1852, Narcisa enfrentó la muerte de su padre como una dura prueba de Dios. Necesitada de consejo y fortaleza espiritual, buscó el apoyo del párroco de Daule, Fray Leandro Fierro. Las sabias orientaciones del sacerdote hicieron nacer en Narcisa la necesidad de contar con un consejero espiritual permanente. Narcisa tenía una vida parroquial de domingo, como era costumbre.
no frecuentaba los sacramentos ni la parroquia todos los días. Por eso, una de las causas que la hacen venir de Novol a Guayaquil, ya cuando tenía 20 años, era asegurarse la misa diaria y la continua dirección espiritual. Ella vino acompañada de una señora vecina de ella de Hacienda, doña Silvanía Gelibere, de Negrete. Pero lo que más le agradó a Narcisa vivir con doña Silvanía era que la casa de ella estaba frente a la catedral. Le bastaba atravesar el parque y llegar a la catedral. Y en esta cercanía de la catedral podía participar todos los días a la Eucaristía, vivir esta unión más íntima con Jesús presente en la Eucaristía. Ella estaba con mucho deseo de conocer más de una vida al estilo de Jesús. Vino como empleada, pues Narcisa cumplía sus deberes como artesana de la costura. Cosía por la paga, al mismo tiempo le daban casa y comida. Durante las horas de duro trabajo, Narcisa se identificó con Dios hombre y su mística. En su pequeño y caluroso ático, compartió dichosa la fatiga de Cristo cargando la cruz. Asistía a misa en la catedral todos los días a las 6 de la mañana. Y en el momento de la comunión, su rostro se transfiguraba y permanecía en un silencio profundo y prolongado. Aquí cultivó la devoción a la Virgen María en la advocación de Nuestra Señora del Carmen, llevando el escapulario carmelita sobre su pecho. Con este símbolo de consagración a la Madre de Dios, Narcisa buscó el ejemplo y la protección mariana en el duro camino de la fe. Profundizó en el espíritu de oración, contemplación y apostolado por los necesitados. Buscó la guía espiritual del presbítero Luis de Tola y Avilés, a quien conocía desde Daule y Novol. Tola influyó con sus consejos para que Narcisa hiciera sólidos progresos en el camino de la virtud y la austeridad. Tuvo la necesidad de una dirección espiritual firme y segura, pero esa necesidad nace de su profunda humildad. El que es humilde busca ayuda para caminar segura, sin equivocarse, por los intrincados caminos de la vida espiritual, de la vida ascética y mística. Ella busca siempre directores espirituales. Y en la biografía de ella se ven algunos nombres, pero no se piense que sea por inconstancia o porque ella mudaba por capricho. Muchos de estos sacerdotes, que fueron los más insignes de su época, o se le morían o tenían que cambiarse, o los cambiaban. Entonces buscaba otro sacerdote que debía sustituir. Lo que pasó, por ejemplo, con el padre Tola, su primer director espiritual, tuvo que viajar a Lima por enfermedad y la dejó encargado al padre Amadeo Millán, un santo, un asceta. En 1858 se mudó a un cuartito en casa de la señora Carmen Uranga de Landín, frente a la iglesia de San Francisco, donde continuó con su trabajo de costurera. Su vida de devoción y sacrificio generó cada vez más admiración y rechazo.
y la gente empezó a espiarla. Esto motivó que se mudara a casa de doña Jesús Marín, viuda de Antepara, fiel a la idea de mantener una vida piadosa e íntima. Narcisa de Jesús tuvo una santidad impresionante, pero era una santidad que, si bien es cierto, en todas sus penitencias, mortificaciones, sacrificios, inicios, todo lo que usaba, lo hacía de una forma más privada, pero de todas maneras algo trascendía, y por eso es que la gente, con la curiosidad innata que tienen, trataban de ver qué es lo que estaba pasando. Pero ella decía, no pasa absolutamente nada, y la santidad pues no se puede retener. Entonces, ¿dónde la canalizaba? En tantísima gente que ella atendía. Ayudaba a mucha gente a bien morir, ayudaba a ciertos pobres con el fruto de su trabajo, porque ella era una costurera y porque había emigrado de aquí de Novol y se había ido a Guayaquil y tenía sus ingresos. No habían sido grandes ingresos en aquel tiempo, pero ella con esos pocos ingresos daba de comer a 3, 4, 5 familias diariamente. Tenía una preocupación constante de las personas que tenían algún sufrimiento. La gente provocaba una cercanía a su persona inexplicable, porque encontraban algo en ella diferente al resto de las personas. Por intermedio de Millán, Narcisa conoció y entabló amistad con Mercedes de Jesús Molina. Ambas compartían su deseo piadoso de imitar a la entonces beata Mariana de Jesús Paredes, cumpliendo el mandato de Jesús: quien desee seguirme, que se niegue a sí mismo. Juntas llevaron una vida de mortificaciones, oración y servicio a los demás. A principios de 1867, el padre Amadeo Millán se hallaba enfermo de tuberculosis y debía viajar a Cuenca para descansar. Le pidió a Narcisa que lo acompañe, y ella accedió para cuidar a su director espiritual. Durante su estadía en Cuenca, Monseñor Remigio Esteves de Toral conoció a Narcisa e intentó convencerla de que ingresara al convento de Carmelitas, pero ella no aceptó la invitación, expresando que su vocación laical le obligaba a vivir y a trabajar haciendo su apostolado en el mundo. Nos preguntamos por qué Narcisa no se hizo religiosa, y eso mismo se preguntaron en su tiempo muchas amistades que ella tenía, tanto en el mundo seglar como entre los sacerdotes y religiosos. No le faltaron ofertas o llamados para ingresar en tal o cual familia religiosa. Para mí, hasta ahora, no hay una explicación que resulte, como diré, derivada de algún razonamiento lógico. Entiendo que fue la gracia de Dios la que le llevó a comprender que su vida no era en un convento, no era en una consagración, sino que el vivir como en medio de todos los quehaceres cotidianos como el resto de la gente es también una condición cristiana y un camino hacia la santidad. Desde la muerte del padre Amadeo Millán, Narcisa no había encontrado otro director espiritual que comprendiera su estilo de vida y su vocación de sacrificio por los demás. Escuchó que en la iglesia de San Francisco había un fraile que con sus sermones llegaba al corazón de la gente y motivaba conversiones. Narcisa acudió en busca de Fray Pedro Gual y encontró en él el apoyo y la orientación que tanto necesitaba. Fray Pedro Gual estaba a punto de viajar a Lima, y la idea de quedarse nuevamente sin un guía atemorizó a Narcisa. El fraile animó a Narcisa a seguirlo a Lima, ofreciéndole alojarla en el monasterio de terciarias dominicanas de Nuestra Señora del Patrocinio, diciéndole: si quieres ser santa, ándate al patrocinio. Narcisa decidió seguir al fraile, sintiendo que era la voluntad de Dios. El 5 de junio de 1868, Narcisa se embarcó en un buque hacia Lima, ciudad a la que llegó 3 días más tarde. En el convento del Patrocinio, Narcisa experimentó la paz de la vida monástica, aunque continuó siendo una seglar sin votos solemnes y sin hábito. Fue la culminación al máximo
de esa vida de santidad que comenzó en Nobol, la intensificó en Guayaquil y llegó a su coronación en Lima, donde vivió prácticamente a tiempo completo dedicada a la oración, a la penitencia y al trabajo doméstico. La oración de Narcisa es muy intensa, es muy profunda, se alimenta de las escrituras, bebe de la palabra de Dios y de la predicación de la iglesia, y así se la ve embebida en oración, que ciertamente ya cuando tiene pues ese grado de aislamiento de lo que le rodea, pues seguramente es que ha entrado en caminos de contemplación. Y dedicaba muchas horas al día a la oración, muchas horas de la noche a la oración. Se ve que en los documentos aparece que hacía 8 horas diarias de oración. Dígase mental, oración meditando en la presencia del Señor y sobre todo la adoración eucarística. Los jueves sobre todo participando de los actos de adoración al Santísimo Sacramento. Un día, después de haber realizado sus ejercicios espirituales, al terminar la comunión, cayó en éxtasis. Se vio envuelta en una gran claridad y apareció frente a sus ojos Jesucristo, quien abrió su pecho con las manos y extrayendo el Sagrado Corazón envuelto en fuego y luz divina, lo acerca a los labios de Narcisa y se lo da a besar diciendo: «Jamás he dado gracia igual a ninguna alma». El 24 de septiembre de 1869 tuvo una nueva visión. Jesús y la Virgen se le aparecieron y le concedieron que pidiera una gracia o una merced especial, ya que era la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes. Ella pidió que le permitieran ir pronto al cielo para poder gozar de su compañía en la eternidad. Aquel mismo día, Narcisa cayó enferma con altas fiebres que se extienden durante 2 meses. Se negó a guardar cama y trató de cumplir sus labores cotidianas, intensificando sus momentos de oración. En los primeros días de diciembre, asistió con dificultad a la novena en honor a la Virgen Inmaculada, hasta que llegó el miércoles 8 de diciembre, día de la fiesta. Narcisa se vistió de blanco para participar en las ceremonias religiosas y asistir a la procesión de la tarde. En la noche, antes de acostarse, se despidió de las hermanas del claustro, porque iba a hacer un largo viaje. Al verla tan alegre y vigorosa, ninguna la tomó en serio. Horas más tarde, la hermana veladora fue en busca de la Madre Superiora para contarle que la celda de Narcisa se encontraba iluminada y de ella provenía un agradable perfume. Narcisa había muerto en la soledad de su habitación. Pasaron las horas, cientos de curiosos y devotos se acercaron a ver y tocar el cadáver, que emanaba un perfume a flores, y no perdió su elasticidad ni su calor. Narcisa fue enterrada en el convento del Patrocinio, donde permaneció 85 años, hasta su repatriación el 30 de abril de 1955. El cuerpo fue colocado en un mausoleo en el Templo San José de Guayaquil hasta 1972, año en el que fue trasladado a Nobol. En 1998 fue inaugurado el santuario de Narcisa en Nobol, construido para que los fieles pudieran visitar su tumba, orar y solicitar la intercesión de Narcisa ante sus múltiples necesidades espirituales y materiales.
aquí en Novol la gente está pues realmente viviendo algo que esperaba hace muchos años. Y lo vemos por el fervor, lo vemos por la devoción, lo vemos por las confesiones que se van dando de la gente. Hemos llegado a la meta, pero la meta es la canonización, pero ahí viene el compromiso pastoral de la evangelización, de llevar a la gente a Dios de la mano de Narcisa de Jesús. Narcisa es el ejemplo de laica comprometida, que lleva una vida de devoción y contemplación. Tal como lo señala el Catecismo de la Iglesia Católica, buscó a Dios en todos los momentos de su existencia, para conocerlo y amarlo a profundidad. Se dejó fascinar por la belleza de Dios y por la preciosa verdad de su palabra, que progresivamente la fue transformando hasta llevarla a la búsqueda de la perfección cristiana. Esto le permitió renunciar a todo, incluso a sí misma, ya que le bastó el amor de Dios que experimentó y transmitió a través del servicio humilde y desinteresado al prójimo. Narcisa alcanza la santidad por los caminos de la oración y el sacrificio. Su imagen sencilla y serena es el mejor ejemplo de que todos los cristianos estamos llamados a ser santos a través de una vida de virtud y entrega a los demás. Narcisa es el mensaje evangélico hecho vida. En todos sus actos, incluso los más sencillos, es claro que la santa cumplía la voluntad de Dios.